Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor, tomando como base este pasaje que encontramos en Génesis capítulo 4, y miramos lo que dice la palabra del versículo 1 hasta el versículo 14. Nos narra la historia de la primer familia. La primer familia, Adán y Eva, comenzando con aquel matrimonio. Dice que conoció Adán a Eva, y Eva concibió y dio a luz a su primer hijo. Su primer hijo fue Caín. Y después conoció a su esposa de vuelta, a Eva, y nació Abel. Dice la palabra que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Cada uno fue tomando su línea, su diferente camino. Cada uno tomó su profesión, podríamos decirlo. Uno como pastor de ovejas, otro como labrador de la tierra. Pero dice la palabra que aconteció andando el tiempo. Dice que llegó el momento cuando se acercaron estos dos jóvenes a ofrecer una ofrenda delante del Señor. Dice que llegó un momento cuando vinieron a presentarse delante de Dios. Vinieron a presentarse queriendo ofrecer una ofrenda. El versículo 3 dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Los dos jóvenes comienzan a desarrollarse en la vida. Los dos jóvenes comienzan a vivir su vida. Y resulta que de repente los dos quieren acercarse a Dios. Caín se acerca a Dios ofreciendo una ofrenda. Y la ofrenda que se acerca a Caín ofreciendo a Dios es el fruto de la tierra. Abel dice que toma de los primogénitos, de lo mejor, de lo más precioso y más hermoso de sus ovejas, y toma aquel cordero para ofrecerlo en sacrificio delante de Dios. Resulta que lo primero que miramos es que Dios mira las dos ofrendas, pero una ofrenda le agrada y la otra le desagrada. Una la acepta y la otra la rechaza. Cuando miramos las ofrendas que estos dos jóvenes están presentando delante de Dios, quiero que lo veamos a la luz de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, la ofrenda, el sacrificio que Dios pide ahora de nosotros, ya no es solamente como Caín y Abel, que se acercaron ofreciendo una ofrenda literal. Caín ofreció el fruto de la tierra, Abel ofreció lo primogénito de sus corderos, sino que ahora lo que Dios pide de nosotros, cuando miramos el reflejo de lo que nosotros ofrecemos como hijos, como jóvenes, Dios pide una ofrenda del joven. Dios pide una ofrenda del hijo. Dios pide que como hijos, como jóvenes, nos presentemos delante de Dios. A todo hijo, a todo joven le pide que se acerque a Él, que se presente como se acercó Caín y Abel. Ahora, ¿cuál es la ofrenda que voy a presentar yo? Mi vida es la ofrenda, mi caminar es la ofrenda, mi desarrollo es la ofrenda, mi culto racional es la ofrenda que voy a presentar delante de Dios. Mi diario vivir, esa es la ofrenda que voy a presentar. Ahora dice que Caín ofreció del fruto de la tierra, mas Abel ofreció de lo primogénito de sus corderos. ¿Qué refleja, qué simboliza el fruto de la tierra y los primogénitos de sus corderos? Cuando miramos el fruto de la tierra, para empezar, Caín estaba ofreciendo
ofreciendo lo que él creía, lo que él consideraba, lo que él deseaba, lo que a él se le antojó ofrecer. ¿Por qué digo eso? Muchas veces se cree que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque ofreció de lo mejor y que Caín ofreció de lo peor. Pero la Biblia no dice eso. No dice en sí que Caín haya ofrecido de lo peor y que Abel ofreció de lo mejor, pero no dice que Caín haya ofrecido de lo peor y que por eso no fue agradable la ofrenda que ofreció. Hebreos capítulo 11 nos dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque Abel estaba ofreciendo un cordero. ¿Qué simbolizaba el cordero? El cordero estaba reflejando al Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo, a Cristo Jesús el Señor. Estaba identificándose con el Señor, con el sacrificio del Señor. Eso es por un lado, por la fe. Ahora, estaba establecido que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Las calabacitas, las zanahorias, el fruto de la tierra no podía ofrecerse porque no tiene sangre para derramarse. Tenía que ser un cordero, un animalito que tuviera sangre para que pudiera haber un derramamiento de sangre y de esa manera haber aceptación delante de Dios por ese sacrificio. No solamente eso, sino que cuando miramos la ofrenda de Caín, que es las legumbres, el fruto de la tierra, estamos mirando el producto de lo terrenal. Lo terrenal, por así decirlo, está reflejando todo lo terrenal, lo que es de esta tierra. Nosotros tenemos algo terrenal y tenemos algo espiritual en nosotros. Dios dice: hijo, tu ofrenda terrenal, que me sirvas en tu carne, que simplemente quieras ofrecer cosas terrenales, no es lo que yo busco. Yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, que me sirvan en espíritu, que me honren, que me agraden, que me glorifiquen. Yo quiero algo más que lo terrenal, aleluya. Quiero algo espiritual. Y nosotros no tenemos una ofrenda espiritual de nosotros mismos que pueda ser acepta delante de Dios, pero tenemos a Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios. Ahí estaba reflejando Abel aquel sacrificio, hablando de Cristo que vendría muchos años después a darle cumplimiento real a esa sombra de sacrificio. Ahora, si miramos estos dos hijos, estos dos jóvenes presentándose delante de Dios, y los dos vienen a ofrecer una ofrenda. Una es rechazada, otra es aceptada. Una llega delante de Dios y otra yo creo que no llega ni al techo. Una fue agradable a Dios. ¿Cuál fue la agradable a Dios? La que ofreció Abel. Abel ofreció una ofrenda preciosa. ¿Qué refleja la ofrenda de Abel? No la voluntad de él, sino la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Él quería ofrecer lo que a Dios le agradaba. Él quería ofrecer lo que Dios pedía, no lo que a él se le antojaba, no lo que él quería, sino lo que Dios pedía. Y si Dios decía tiene que haber derramamiento de sangre, pues Abel decía: yo quiero ofrecer algo que honre a Dios, que agrade a Dios, que glorifique a Dios. Y por eso viene presentando aquella ofrenda que derrama sangre, aquel cordero, mientras de que Caín viene ofreciendo una ofrenda que está representando su propio antojo, su propio gusto, su propio deseo, lo que él quiere, lo que a él se le antoja. Servir a Dios a mi manera, creer a Dios a mi manera, buscar a Dios como a mí se me antoja, como yo pienso. No es a la manera de uno, es a la manera de Dios, como Dios será honrado y glorificado, a la manera de Dios, como Dios dice en su palabra. Porque cada quien muchas veces quiere creer en Dios, pero a su manera. Es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo sirvo a Dios, pero a mi manera. Yo camino con Dios, pero a mi manera. Yo honro a Dios, pero a mi manera. La cosa no es que honres a Dios a tu manera, porque el que quiere honrar a Dios a su manera, posiblemente su ofrenda sea rechazada por el Señor. Pero aquel que dice: Señor, no a mi manera, sino a tu manera, Señor, no como yo digo, sino como tú dices, esa ofrenda será agradable, será aceptada delante de Dios, y será bendecido aquel hijo, aquella hija que ofrezca tal ofrenda. ¿Sí me explico? ¿Qué dice la palabra del Señor?
El versículo 6 dice, entonces el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado. ¿Cómo podemos saber cuando Dios se agrada de la ofrenda que le damos? ¿Cómo podemos saber cuando Dios recibe la ofrenda? Es decir, recibe mi vida como una ofrenda. Le agrada mi caminar, le agrada mi vivir. Se complace en lo que hago para Él. Se complace en cómo estoy viviendo mi vida delante de Él. ¿Cómo podemos saber cuando Dios acepta una ofrenda? ¿Sabes cómo sabemos? Cuando Dios acepta aquella ofrenda. Cuando tú ofreces tu ofrenda, hablando de obedecer la palabra, de honrar a Dios, de servir a Dios. Cuando Dios acepta esa ofrenda, uno lo sabe porque siente una satisfacción preciosa y especial en lo más íntimo de su corazón. Uno siente que Dios recibió aquello, se agradó de aquello, que fue honrado por aquel sacrificio. Y uno comienza a sentir esa libertad para acercarse a Dios, esa confianza para servir a Dios, esa confianza para amar a Dios. Comienzas a caminar con gozo en tu corazón. La ofrenda aceptada por el Señor trae gozo a tu corazón, trae paz, trae alegría, trae satisfacción. Te sientes realizado, te sientes pleno, te sientes alegre, te sientes feliz. Cuando ofreces la ofrenda que honra a Dios, habrá un resultado que se reflejará en el interior de tu corazón. Te vas a sentir contento, dichoso, feliz. Y la gente te va a decir, ¿y por qué andas tan contento? Es que siento gozo en mi alma. Es que siento alegría. Siento algo lindo de parte de Dios. Siento ganas de adorar, de cantar, de glorificar a mi Dios. Hay algo precioso que siento allá adentro. Hay algo que me provoca cantarle a Dios, adorarlo, servirle, entregarme más, rendirme más, consagrarme más. Me empuja, me impulsa aquello. ¿Sí me explico? Cuando Abel terminó de ofrecer su ofrenda, yo creo que él salió con una sonrisa preciosa, contento, gozoso, una satisfacción preciosa. Cuando tú ofreces tu ofrenda a Dios y Dios la acepta, te sientes pleno, satisfecho, agradable. Es algo lindo en lo más íntimo del corazón. Pero ¿qué pasa cuando Dios rechaza la ofrenda? Te sientes frustrado, turbado, incómodo, inseguro. Te sientes mal. Te sientes completamente turbado y confundido. ¿Cómo se sentía Caín? La Biblia dice que Caín comenzó a decaer su semblante, cambió su rostro, se cambió, se transformó en irritación, en enojo. Se miraba mal. ¿Por qué? Porque su ofrenda había sido rechazada. Quiero decirte, mi hermano, que cuando viene esa irritación porque nos estamos sintiendo mal, ¿a qué voy a la iglesia? Si en la iglesia no hay nada. Si para qué canto tanto, y para qué esto y para qué el otro, los servicios tan largos, para qué me llevan mis padres a la iglesia. Cuando uno comienza a irritarse, a enojarse por venir a un lugar donde se adora a Dios, es porque nuestra ofrenda está siendo rechazada delante de Dios. ¿Sí me explico? O sea, cuando digo que está siendo rechazada, no encuentras satisfacción en lo que haces para Dios. ¿Y por qué no encuentras satisfacción? Porque muchas veces nuestra vida, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio no es la obediencia que quiere Dios, sino es la rebeldía que uno ha elegido. Y si uno elige su propio camino como Caín, rebelándose, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a servir a Dios a mi manera, yo voy a comportarme como cristiano a mi manera, yo voy a adorar a Dios a mi manera, no como me dice, no como lo hace, no como aquí, no como allá, yo lo voy a hacer a mi manera. No, mi hermano, eso está reflejando la ofrenda de Caín. Esa no es la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que honra a Dios es la ofrenda de Abel, la ofrenda que dice: no a mi manera, a la manera de Dios, no como yo quiero, sino como Dios manda. Voy a honrar a mi Dios como Dios lo ha decidido. ¿Estamos comprendiendo?
Veamos qué sigue diciendo la palabra. Vamos internándonos en el tema. Dice el versículo 6: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Te veo cambiado, te veo transformado, te veo enojado, te veo irritado. ¿Qué más dice? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Tú decides. Tú eres el que vas a elegir y tú te enseñorearás de él. O sea, tú eres el que elegirás de qué te vas a enseñorear, qué es lo que va a entrar en tu vida, qué es lo que te va a guiar, qué es lo que te va a dirigir. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué está diciendo? Hijo, Dios es tan bueno que le habla a los hijos como le habló a Caín. Lo mira y Dios, a la primera que se equivoca, a la primera que se irrita, a la primera que se demuda su semblante, no llega Dios enjuiciándolo, maltratándolo, juzgándolo, condenándolo. No, Dios es tan lindo y tan bueno y tan precioso que cuando el hijo se revela, se transforma su rostro, se enoja, se irrita, llega Dios pasivamente y le dice: hijo, ¿por qué decae tu semblante? Si haces el bien, ¿no te enalteceré yo? Te miras humillado, te miras desechado, te miras mal, te sientes mal, estás irritado, estás frustrado. ¿Por qué te frustran las cosas de Dios? ¿Por qué te frustra el querer servir a Dios? Si haces el bien, le dice Dios a Caín, le dice Dios a los hijos, a los jóvenes que están en este lugar y que muchas veces se frustran, se irritan, no quieren caminar en las cosas de Dios. Les hablan para hacer algo, para buscar de Dios, y es una irritación, es un enfado, cambia el rostro. Si es hacer algo del mundo, corriendo y con gozo y con alegría. Pero si es para Dios, algo para Dios, qué enfado. Otra vez la iglesia, otra vez esto. Dios dice: ¿sabes, hijo, por qué no le encuentras sabor a lo que estás haciendo para Dios? Cuando cantas no te gozas, cuando vas a la iglesia no lo disfrutas. ¿Sabes por qué? Porque no estás ofreciendo tu vida como un sacrificio en obediencia a Dios. Si hicieres el bien, yo te enalteceré, yo te bendeciré. Si hicieres el bien, yo te voy a levantar y te voy a dar gozo y alegría, y vas a sentir tal satisfacción en tu corazón que nunca más te vas a sentir solo o sola. ¿Sí me explico? Cuando el hijo, Dios le habla a Caín, le dice: Caín, mi deseo es bendecirte, mi deseo es que te goces. No te quiero mirar amargado, irritado, confundido, estorbado. No, hijo. Pero si tú eliges ese camino, pero si tú eliges esa clase de vida, ¿qué estaba haciendo Caín? Rebelándose. Una rebeldía sin causa, como se dice en este día, en estos días, rebeldes sin causa. Ese es el lema de mucha juventud allá afuera. ¿Por qué razón? Porque no hay una causa muchas veces, y simplemente me rebelo porque yo no quiero hacer las cosas como Dios dice. Si bien hicieres, Caín, no te enalteceré, no te bendeciré, no te llenaré de privilegios, de gozos, de recompensas preciosas. Sí, Caín, si eliges hacer el bien, dejar de ofrecer lo que tú estás queriendo ofrecer, dejar de vivir tu vida a tu manera y rendirte delante de mí y decir: Señor, quiero vivir mi vida a tu manera, quiero caminar en obediencia, quiero obedecerte y honrarte con mi vida. Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Tú vas a elegir. Y cuando el joven, cuando el hijo, en vez de reflexionar, cuando su semblante cambia, porque no se goza, porque no encuentra alegría, porque se cambia de ser un deleite, se cambia en un estorbo, en una aflicción, en un problema, las cosas de Dios. Vamos a orar. Ay, orar. Una mala cara, un mal semblante, un mal aspecto. ¿Por qué no queremos hablar con Dios?
Si hablando con Dios hay delicias a su diestra para siempre, hay bendiciones maravillosas, hay bendiciones preciosas, ¿por qué debe de ser o por qué se toma como una carga servir a Dios? ¿Por qué se toma como una carga el buscar de Dios, el orar, el adorar a Dios, el leer la palabra? ¿Por qué el hijo muchas veces lo mira como un estorbo, como algo negativo? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos vivir nuestra vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pero veamos qué es lo que sucede con estos casos. Miramos primeramente que Dios le dice a Caín, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te miras así? Estás triste, estás decaído, estás amargado, te miras completamente turbado. No es así como te quiero ver, Caín. Yo quiero verte contento, alegre. Mira a tu hermano Abel, míralo cómo está alegre, míralo cómo sonríe, mira cómo se goza él, mira cómo se deleita. Y Caín, en vez de tomar el camino correcto, en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de tomar el consejo de Dios que le dice: si haces el bien, yo te voy a enaltecer, yo te voy a premiar y recompensar. Pero si haces el mal, si eliges el mal camino, prepárate, porque el pecado está a la puerta, porque las consecuencias vendrán. Prepárate, porque vendrá una situación terrible. Prepárate, porque nada bueno vas a sacar de ello. Y de repente Caín, en vez de escuchar a Dios, sigue con su propio corazón, con su propio deseo, con su propia forma de ver las cosas. Y dice el versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Qué tremendo está esto. Miramos que Caín elige el camino equivocado, y en vez de alinear su vida, que su vida sea un sacrificio agradable a Dios, de ofrecer a Dios en ese altar de sacrificio aquel propio deseo que él tenía, es decir, aquel egoísmo, aquella soberbia, aquella altivez, decirle: Señor, me rindo a ti, Señor, aquí está mi vida. Perdóname por querer hacer las cosas a mi manera. Perdóname por querer tomar mi propio camino. Perdóname por querer servirte como a mí se me antoja y no como tú quieres. Perdóname, Señor, aquí estoy. Caín no hizo eso. Caín permitió que el pecado entrara a su corazón. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Y por qué yo tengo que escuchar a papá o a mamá? ¿Y por qué mi hermano va a ser mejor que yo? Y comienza a mirar a su hermano, y lo primero que nace es envidia para con su hermano, celos para con su hermano. Comienzan a hacer un desprecio, un aborrecimiento. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel llegaba a la presencia de Dios. Porque Abel era un joven que estaba recibiendo bendición de Dios, y eso le dio coraje y celos y envidia a su hermano Caín, hasta que se levanta para matarlo. Quiero decirte, joven, hijo, que tú has elegido el buen camino de servir al Señor.
que has elegido el camino de obedecer al Señor y de no hacer lo que los Caínes de afuera hacen, y de no andar como andan ellos, y de no elegir el que se turbe tu cara, el que se turbe tu mente, y ahora comiences a cambiar tu semblante, y de ser un joven obediente, lindo, respetuoso, ahora eres un joven iracundo, rebelde, respondón, que no te dejas de nadie, ni de tus padres, ni nadie te puede decir nada. Ahora comienzas con una rebeldía, con un odio, con un rencor, con un resentimiento. Cuando ese es el camino que está tomando Caín, Abel está tomando el camino de la obediencia, de la humildad, del sometimiento. Y sabes, mi hermano, como Caín se levantó contra Abel para querer matarlo o para matarlo, es lo mismo que sigue sucediendo. Los Caínes de allá afuera buscan matar a los Abeles que quieren honrar a Dios, aquellos jóvenes que quieren vivir rectamente, aquellas jovencitas que se quieren mantener y se quieren guardar, aquellos hijos que quieren obedecer y vivir correctamente. Llega la influencia del amigo, llega la influencia de la amiga, que eres tonto, que no eres hombre, mira, vente, hagamos esto, tomemos, fumemos, vayamos aquí, vayamos allá, diviértete o qué, y comienzan a provocarlo, a retarlo. Y muchas veces hablamos ahora de una muerte espiritual, no de una muerte física. Yo no estoy diciendo que van a matarlo físicamente, pero sí, aquellos Caínes buscan matar a los Abeles que buscan honrar a Dios. Querrán destruir tu fe, querrán decirte que estás perdiendo tu tiempo. Pero quiero decirte, aunque Abel sufrió por aquella presión, por aquel golpe, aquel asesinato, pero dice la palabra que Abel está en la presencia de Dios, honrando a Dios, y que aún la sangre de Abel clama desde la tierra, clama a Dios. Dios miró y escuchó la sangre del justo Abel. Se la demandaba a Caín. Pon mucha atención, joven, en este punto. ¿Por qué razón? ¿Qué significa esto? Dice la palabra que cuando Caín se levanta y mata a Abel, dice que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Y llega Dios y le dice a Caín: Caín, Caín, ¿qué quieres, Señor? ¿Dónde está tu hermano Abel? Yo no sé. ¿Soy acaso yo su guarda? ¿Acaso yo soy el que ando cuidándolo? Yo qué sé. Y Dios le dice: ¿qué has hecho con él? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vengo contra ti, Caín. Piensas que te vas a salir con la tuya. Piensas que porque mataste, humillaste, golpeaste, dañaste a tu hermano Abel, él no metió las manos, él no se defendió, tú te aprovechaste de él y piensas que ya se acabó todo. No, Abel no estaba solo. Abel tenía quien respondiera por él. Abel tiene quien vele por él. Abel tiene quien hable por él. Abel tiene quien lo defienda. Abel tiene quien venga a su auxilio. Abel no estaba solo. Llega Dios diciéndole a Caín: vengo a arreglar cuentas contigo, Caín. ¿Por qué? Porque la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. ¿Qué significa la sangre? Hablar de sangre es hablar de dolor, es hablar de daño, es hablar de sufrimiento, es hablar de todos aquellos malos ratos, aquellas malas experiencias, aquellas críticas, aquellos desprecios que te pueden hacer los Caínes. Si tú eres un joven que has elegido seguir el camino de Abel, no faltará quien se quiera aprovechar de ti, no faltará quien te quiera empujar y buscarte pleito y decir: si eres muy hombre, ven, peleemos. No faltará quien te quiera inducir a malos pasos, y tú ciertamente te negarás, te detendrás, y muchos te dirán: pues es como un tonto, miren cómo es. Pero sabes, mi hermano, jovencito, jovencita, que vas a batallar y a sufrir por esa presión que el mundo te pone. Pero Dios dice: hijo, no te preocupes, y yo veo tu sufrimiento, yo veo tu dolor, y yo voy a hablar desde el cielo, y voy a tratar con aquellos que quieren estorbarte, aprovecharse de ti, y yo me encargaré de los Caínes. Déjamelos a mí, dice Dios, déjamelos a mí. En otras palabras, joven, no te preocupes si ves que hay un Caín que te quiere destruir, que te quiere
persuadir, que te quiere estorbar, que te quiere dañar, no le sigas la corriente. Ay, pero es que muchos jóvenes, por ejemplo, viven en áreas tan terribles y tan tremendas que muchas veces los padres ni cuenta se dan las cosas que pasan. Muchas veces hay jóvenes que están siendo presionados a entrar en una pandilla, y muchas veces no es que quieran entrar en una pandilla. Muchas veces los amigos, los vecinos que rodean esa área están presionándolo. O entras o atente a las consecuencias. O te metes o te golpeamos. O te metes o verás cómo te va a ir. Y llega la presión, ¿qué hago? Y el joven en vez se siente intimidado. Bueno, ¿qué hago? Si no me meto a la pandilla, me pueden golpear, me pueden hacer algo. Y si me meto a la pandilla, pues es una vida terrible, tremenda. No sé qué hacer, no sé cómo enfrentar esta situación. Joven que estás en este lugar, o jovencita también, porque aún hay jovencitas que se enfrentan a esos retos. No tengas temor, no tengas temor, porque no estás solo. Dios está contigo. Dios ha prometido defenderte. Dios ha prometido ayudarte en medio de esa crisis. No le des gusto al diablo, no cedas a la persuasión de Caín. Hermano, pero me arriesgo a que me golpeen. Si llegara a suceder eso, Dios meterá las manos por ti de alguna manera. Dios te ayudará. Pero el tomar el camino de Abel siempre requiere de un sacrificio. Abel fue el sacrificio. ¿Qué le pasó a Abel? Lo mataron. En este caso, no estoy hablando necesariamente de que te vayan a matar, joven, pero estoy hablando de que muchas veces sí te tratan de una manera agresiva, violenta, desprecios y toda clase de cosa negativa viene contra ti, y te están buscando destruir de esa manera. No retrocedas. Pon tu mirada en Cristo, pon tus ojos en el Señor. Él es tu luz, Él es tu salvación. Él es el que te ayudará, Él te sacará adelante. Aunque andes en medio de valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Dios estará contigo. Y como Dios salió a dar la cara por Abel, por el sufrimiento, por el agravio, por el maltrato que se le hizo a Abel, Dios siempre sacará la cara por sus hijos que eligen hacer lo correcto delante de Él. Dios siempre sacará la cara por un justo como Abel, que quiere honrar a Dios a pesar de la presión y de tanta influencia negativa que te rodea noche y día, en la escuela, en la calle y en todo lugar donde te mueves. Dios siempre sacará la cara por ti, y Dios escuchará el clamor del dolor, el clamor del agravio, el clamor del sufrimiento que sube desde la tierra a la presencia de Dios. Dios escuchará ese agravio, y Dios sacará la cara por ti, por amor a ti. Y Dios dará testimonio de ti, porque has elegido el camino de Abel. Cuesta, sí cuesta, un sacrificio, una ofrenda, tu propia vida, obediencia. En ocasiones, repito, no es fácil, porque el joven que elige el camino de Abel es un joven que muchas veces lo maltratan y se aprovechan de él y le dicen cosas, y él no puede responder, él no puede pelear, él no puede ponerse al tú por tú, y solamente tiene que confiar en Dios. Y si responde, tiene que saber cómo responde prudentemente, no pagando mal por mal, sino venciendo con el bien el mal, brillando con la palabra de Dios, testificándoles del amor de Cristo, de la gracia de Dios, y de esa manera podrás vencer y sobresalir y superar todo problema que puedas estar pasando. Pero repito, el Hijo de Dios que elige el camino de Abel, el joven que elige el camino de Abel, se va a mirar con presiones, se va a mirar con situaciones donde viene Caín contra él, donde viene la influencia contra él, donde vienen los malos amigos contra él, donde viene la intimidación y la amenaza contra él. No se va a escapar de todo eso. De una o de otra manera se va a mirar presionado. Pero repito, joven, nunca olvides que si tú honras a Dios, Dios te honrará a ti. Si tú confías en Dios, Dios dará la cara por ti. Dios te bendecirá, no te dejará, no te dejará. Él te ayudará en esos momentos difíciles. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Abel sufrió, Abel fue asesinado,
pero Dios salió dando la cara por él. El joven de este tiempo que elige el camino de Abel batallará, sufrirá, lo despreciarán y lo humillarán y pasará cosas, pero Dios siempre terminará sacando la cara por él. Vea lo que dice la palabra. Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Oiga lo primero que sucede: el que elige el mal camino, el que elige el camino de soy muy hombre, yo voy a hacer mi vida a mi manera, yo no me voy a dejar de nadie, yo voy a hacer esto y hacer lo otro porque soy joven y tengo fuerzas y sé defenderme y sé pelear y sé aquí y sé allá. El joven que comienza a tomar ese camino, que se cree más sabio que Dios, que se cree más sabio que sus padres, que se cierra al consejo, que su semblante se transforma y deja que el pecado se anide en su corazón y comienza a tomar otro camino. Lo primero que va a suceder es que va a caer bajo maldición de parte de Dios. Lo primero que miramos que sucede acá es que Dios le dice a Caín: ahora pues maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Lo primero que sucede es que hay maldición. Todo sale mal. Su mundo es maldad, su alimento es maldad, lo que lo nutre es maldad, lo que lo acompaña es maldad, sus amigos andan en maldad, maldad habla su boca, maldad hay en su corazón. Solamente maldad lo llena, se envenena de maldad. Solamente maldad brota en su ser. ¿Por qué razón? Tiene inspiraciones para hacer el mal. Es inteligente, se hace sabio, sagaz, astuto para hacer lo malo, porque lo malo se enseñorea de él. La maldad viene a reinar en él y ahora sabe cómo moverse, sabe cómo hacer el mal. Sus amistades, sus influencias, todo su desarrollo es maldad. Maldición habrá sobre su vida, irá dañando y siendo dañado. Vea que sigue diciendo: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Se labraba la tierra y se sembraba para que diera fuerza, es decir, para que nacieran calabacitas, elotes, para que naciera fruto muy bonito. Antes que Caín hiciera esto, emprendía algo, tiraba semilla a la tierra y salía aquel fruto lindo, levantaba una cosecha preciosa. Pero después de que él toma el mal camino, todo te saldrá mal, todo te irá mal. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Intentarás hacer algo acá y fracasarás. Conocerás a una joven y querrás hacer una familia y se destruirá en tus manos todo. Todo se te desbaratará y se te despedazará. Nada te dará fruto. La tierra, lo que haces, lo que emprendes, tu trabajo, entrarás a un trabajo y más tardarás en entrar que en que te corran de ese trabajo. Tu vida será un fracaso. Tu vida irá de mal en peor. ¿Por qué? Porque no te dará su fuerza la tierra. Un joven que se llena de maldad, nadie lo aguanta y nadie lo soporta. En ningún lugar cabe, en ningún lugar es bienvenido. No hay dicha de bendición para él, porque aún lo que emprende y lo que quiere hacer ya no le resulta, todo le sale mal. Por eso, en vez de ponerse a trabajar, dice: mejor me pongo a robar, o me pongo a vender droga, me pongo a ganar dinero fácil. Y al momento parece que esa es la solución, pero va de mal en peor, porque al rato o lo matan por andar robando y por andar vendiendo droga, o cae a la prisión y le va peor tantito ahí. Es decir, no le espera nada bueno, irá de mal en peor. Y si cae a la prisión, la gente piensa: bueno, a lo mejor ahí se acomoda. Hermano, no, la prisión no está diseñada para mejorar al hombre, lo empeora. Sale como una bestia de las prisiones, como un animal salvaje.
salvaje buscando destruir, a menos que conozca a Cristo y se vuelva a Dios. Es la única manera como hay futuro para aquel hijo, como hay bendición para aquel hijo. De otra manera no habrá futuro para aquel hijo, no habrá futuro para aquella hija. Irá de mal en peor. Cuando labres la tierra, no te volverá a su fuerza, nada te saldrá bien. No habrá fruto de lo que hagas. No sacarás bendición y ventaja. No habrá nada bueno en lo que emprendas. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Mírate en el espejo de Caín, joven que estás aquí, y mírate en el espejo de Abel. Los dos atraviesan por un sufrimiento, pero el sufrimiento de Abel es para gloria de Dios y para exaltación de su vida. Mas el sufrimiento de Caín es para destrucción de su vida y vergüenza de su caminar. No hay bendición, no hay fruto, no hay galardón para Caín. Los dos pasan por un proceso doloroso. Abel por querer honrar a Dios, Caín por deshonrar a Dios. Ningún joven nos escapamos. O pasamos por el sacrificio de obediencia, o pasamos por el sacrificio de rebeldía. La diferencia es que el que se sacrifica por obedecer y honrar a Dios como Abel, grande galardón le espera, grande recompensa le espera en esta tierra y en el reino de los cielos. Mas el que toma el camino de Caín, grande dolor, grande sufrimiento, grande lamento y angustia le espera, grande tormento en esta tierra y en la vida venidera. No le espera nada bueno. Vea lo que sigue diciendo. Dice: serás errante y extranjero en la tierra. O sea, en ningún lugar vas a caber. Te vas de la casa porque no te aguantan o porque no quieres sujetarte. Nomás cumplo 18 y me voy. ¿Y con quién te vas? Pues con los amigos. Un par de semanas con los amigos y ya no te aguantan los amigos. Porque no es tan fácil como parece. El dicho lo dice de esta manera: el muerto y el arrimado a los 3 días huelen mal. Amén. Es decir, no te van a soportar. Parece que, oh, mis amigos me tienden la mano. Sí, tus amigos te tienden la mano en apariencia, pero caes en la cárcel y no hay quien te vaya a ver. Caes en el hospital y no hay quien te apoye. Te metes en problemas y no hay quien te saque. ¿Por qué? Porque amigo solamente hay uno verdadero. Cristo Jesús es su nombre. Él es el verdadero amigo que no te fallará, que no te dejará, que no te abandonará, que no te despreciará en ningún momento. Él es fiel y verdadero. Pero fuera de Él no hay nadie que vaya a estar contigo. Están contigo en las buenas. Vamos a hacer la maldad, ahí sí vamos en montones. Pero llega la policía y todos corren por su lado y te agarran a ti. Ni modo, caíste tú y tú eres el que la pagas. Aunque no la hayas hecho, nadie te va a ir a defender. No van a dar la cara por ti. La Biblia dice que no hay mayor amigo que aquel que da su vida por un amigo. Cristo te muestra su amor dando su vida por ti, dando su vida por amor a ti. Te muestra que Él es el amigo fiel, el amigo verdadero. ¿Cómo queremos vivir? Vagabundos, extranjeros, sin casa, sin familia, sin hogar, despreciados y desechados por la familia, por la sociedad, porque no es bueno nuestro caminar, porque le dimos el lugar, la cabida a la maldad, y la maldad ha llenado nuestro corazón. Y ahora solamente hay maldición sobre nuestra vida. Somos errantes y extranjeros. Vea lo que dice el versículo 13. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín dice: grande es mi castigo para ser soportado, Señor. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. No tendrá paz, porque solo Dios da paz a un corazón. No tendrá verdadera alegría ni satisfacción. De la presencia de Dios se esconderá. Dios
es luz, es paz, es amor. No conocerá el amor, no conocerá la paz, no conocerá el gozo real. Conocerá la apariencia, conocerá el placer, conocerá la pasión, conocerá la satisfacción momentánea de drogas, de vicios y de muchas cosas. Pero nunca conocerá lo real que llena y sacia y satisface un corazón. Me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Estamos hablando, hermanos, cuando dice de tu presencia me esconderé, entendemos que Dios está en todo lugar y nadie se puede esconder de Él. Pero cuando dice de tu presencia me esconderé, está reflejando la voluntad de Dios. De tu voluntad huiré, me alejaré de tu voluntad, no quedaré nada con tu camino. Iré errante, iré huyendo de tu camino, de tu palabra, de tu voluntad. Me esconderé, huiré de tu voluntad, de tu propósito para mi vida. No se cumplirá nunca lo que tú soñaste que yo fuera, lo que tú deseabas hacer en mi vida. Nunca se cumplirá, oh Dios, ahora lo que yo debería de haber sido en esta tierra. Yo debería de haber sido un joven exitoso, bendecido, que triunfara y que alcanzara retos y metas grandes en esta tierra. Ahora mi vida está destinada al fracaso, a la soledad, a la amargura. De tu presencia me esconderé. Viviré escondido de ti, viviré lejos de ti, viviré huyendo de tu voluntad. Qué triste es vivir de esa manera. Es vivir estando muertos, mi hermano. ¿Por qué razón? Porque vivir lejos de Dios es vivir muerto. El único lugar donde el hombre tiene vida es en la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia es el único lugar cuando tienes paz, cuando tienes gozo, cuando la vida tiene sentido y cuando Dios le puede dar una razón por qué vivir a tu existencia. De otra manera terminas quitándote la vida. El joven, ¿cuántos jovencitos se suicidan día con día? Su vida no tiene sentido, su vida no tiene razón de ser. ¿Qué sentido? Ya probé aquí, ya hice allá, ya anduve aquí, ya me peleé, ya maté, ya hice y me hicieron. ¿Qué más tiene esta vida? Amargura, dolor, desprecio, odio. Lo único que le resta es buscar la puerta falsa y fácil de quitarse la vida, terminando en una condenación eterna. Esa no es la vida que Dios quería para Caín, pero Caín eligió ese camino. Y ahora dice: Señor, de tu presencia me esconderé, me echas hoy de la tierra y seré errante y extranjero. Vea, dice el versículo 13: y aquí dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Oiga el último punto: y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Sabe de qué habla aquí? Caín perdió la cobertura de Dios. Caín perdió la cobertura de Dios. Con esto te termino en esta noche. Óyeme bien, joven hijo que estás en este lugar. El hijo muchas veces tiene 15 años, 16 años, es inteligente, es fuerte, comienza a trabajar, tiene ingresos económicos y de repente dice: yo cuando tenga 18 años me voy de la casa. ¿Por qué? Me puedo valer por mí mismo, me puedo sostener por mí mismo. Tengo fuerzas, sé inglés, tengo papeles, sé esto, sé lo otro. Puedo moverme, tengo dinero, tengo trabajo. Puedo rentarme un apartamento, puedo irme con mis amigos. Puedo vivir mi vida a mi manera sin que papá, mamá me estén diciendo qué debo y qué no debo de hacer. Simplemente me voy de la casa a vivir mi vida a mi manera. Oye bien esto, joven hijo que estás en este lugar. El que tú prosperes en la vida o seas un fracaso en la vida no depende de cuán inteligente eres. Hay un montón de gente inteligente tirada detrás de los puentes, debajo de los puentes, destruida, arruinada, perdida. No es lo inteligente que eres. Ay, entonces depende de si tengo buen trabajo, si tengo dinero. El dinero no es la base para que tengas un fundamento sólido en tu vida. Entonces, ¿qué es tener buenos amigos? Los amigos hoy están y mañana te dan la espalda. Los que más te decían que iban a estar contigo toda una vida, te dan la espalda. Entonces, ¿en qué consiste el que triunfes o seas un fracaso? En que tengas una cobertura sobre tu cabeza.
Tu sabiduría, tu fuerza, tu inteligencia, tu dinero, tu habilidad y capacidad como joven que eres no es suficiente para que sobrevivas allá afuera. ¿Qué necesitamos los hijos? Cobertura de Dios. ¿Cómo viene esa cobertura? Dale ese aplauso al Señor. ¿Cómo viene esa cobertura? Cuando tus padres te bendicen, cuando respetas y obedeces lo que te dicen y tienes la bendición de tus padres, estás bajo cobertura. El diablo te tiende una trampa acá y Dios te libra y dices: ay, qué buena suerte tengo. ¿Cómo me libré? No te libraste tú, fue la misericordia de Dios por los padres que tienen cobertura sobre tu vida, por los padres que tienen bendición sobre tu vida. Las oraciones de los padres, la intercesión de un padre cubre a los hijos. Abraham estaba orando por Lot y su familia, y estaba lejos, y Lot y su familia estaban en Sodoma y Gomorra, pero hasta allá Dios manda ángeles que saquen a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, por amor a las oraciones de Abraham, por la cobertura que Abraham extendió sobre esa familia. Cuando un hijo está bajo cobertura, piensas: casi me caía y no me caí, casi fallaba y no fallé, casi me mataba y no me mataron, casi me pasaba y no me pasó. No fue tu buena suerte, no fue casualidad, no fue coincidencia, fue la cobertura de Dios que está sobre tu vida. La cobertura es un regalo de Dios. Valóralo, no lo deseches, no lo desprecies. ¿Qué hizo Caín? Caín se sacudió la cobertura de Dios, la cobertura paternal. Se sacudió esa cobertura y resulta que Caín dice: ahora me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahora, yo no te digo cualquiera que te hallare te matará, hablando de una persona, de un joven o de un pandillero, de alguien ahí, sino de demonios que acechan tu vida noche y día. Demonios que buscan a todo momento persuadirte, ya sea de una manera directa espiritualmente hablando, o de una manera indirecta a través de un joven, de una jovencita, de un pandillero, de la droga, de esto, del otro. Te seducirán y no tendrás cobertura, no tendrás algo que te ampare, que te proteja. Caín se sentía desprotegido, se sentía desnudo, se sentía completamente sin cobertura. Señor, me echas hoy y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, acabará conmigo. ¿Por qué decía eso? Estaba desprotegido, estaba sin cobertura. Así se encuentra el hombre, el joven, la jovencita, cuando sale de la presencia de Dios, cuando sale de la cobertura de Dios, cuando sale de la cobertura paternal. Quieres ser bendecido, quieres prosperar, mantén la cobertura de tus padres, mantén la cobertura de Dios sobre tu vida, y lo que hagas, lo que emprendas, serás bendecido. Habrá cobertura sobre tu vida. La cobertura nos cuida, nos cubre, nos protege, nos bendice, nos ayuda. Si no tenemos cobertura, seremos presa fácil para el diablo. Tentaciones nos rodean día y noche, de una y de otra manera, acechanzas de una y de otra. Pero si Dios tiene su cobertura sobre tu vida, Él te ayudará, Él te protegerá, Él te arrancará de aquel resbalón antes de que caigas. Él te sustentará antes de que te enredes en aquel problema, en aquel vicio, en aquella cosa, con aquel amigo, con aquella amiga. Dios te protegerá, Dios te ayudará. Si eliges el camino de Abel, el camino de la obediencia, el camino de la honra, serás bendecido por Dios. Póngase de pie en esta noche. Una vez más en esta noche yo quiero invitar a las familias. Si aquí hay familias, padres con sus hijos, o quizás está solamente el matrimonio y no tiene aquí a sus hijos, pero puedes orar por ellos, puedes clamar a Dios por ellos, puedes interceder a Dios por ellos. Abel pasó por un sacrificio, padeció, sufrió, pero Dios
Dios respondió por él. Dios peleó por él. Si tú honras a Dios en obediencia, hijo joven que estás en este lugar, Dios saldrá a pelear tus batallas. Dios te librará y te protegerá y te bendecirá y te ayudará cuando tú no puedas más, cuando tú no sepas más qué hacer, cuando tú digas ya no sé qué hacer. La presión la siento a derecha y a izquierda. Dios dice: yo te ayudaré si tan solo eliges el camino correcto, el camino de la obediencia. Si eliges ese camino, serás bendecido. Vamos a pedir a Dios de su gracia, de su misericordia. Vamos a pedir a Dios por las familias, que Dios bendiga, que Dios restaure, que Dios sane, que Dios obre de una manera preciosa y maravillosa en cada familia, en cada familia. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios, vamos a clamar a Dios por esta familia que Dios te ha dado. Vamos a estar orando también por aquellos que quieren recibir a Cristo en su corazón. Y vamos a orar por aquellos que necesitan ser libres por la sangre del Cordero de Dios. Vamos a orar por la familia, por los hijos, padres de familia que están acá, que tienes a tu hijo, a tu hija. Comencemos orando, comencemos intercediendo, comencemos pidiendo a Dios, comencemos orando por esos hijos, por esas hijas, reclamando la sangre de Cristo sobre sus vidas, reclamándolos para gloria de Dios, reclamándolos para honra y gloria del Señor. En estos momentos comienza a orar por ese hijo, por esa hija. Comienza a orar. Señor Jesús, en esta preciosa y hermosa noche te damos gracias porque tú tienes control y cuidado de nuestras vidas, Señor, de cada familia, de cada hombre, de cada mujer que está en este lugar. Señor, ten el control, ten cuidado, Señor. Haz algo especial, Señor, en este lugar, en esta preciosa y hermosa noche. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Y yo pongo a cada familia, yo pongo a cada hogar, pongo cada matrimonio, pongo cada hijo, pongo cada padre, cada madre en tus manos, Señor, creyendo, mi Dios, creyendo que hay una cobertura, Señor. En el nombre de Jesús, derrama de tu gloria, Señor. Permite que cada hijo, que cada hija camine en obediencia, camine, Señor, eligiendo el camino de Abel, ese camino, Señor, que trae bendición, ese camino que trae respaldo de Dios, ese camino, Señor, que trae recompensa de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada hijo, bendecimos cada hija, bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar, bendecimos cada matrimonio. En el nombre de Jesús, Señor, en estos momentos atamos toda influencia del maligno, todo espíritu contrario al tuyo, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tú eres Señor, que tú reinas, que tú gobiernas sobre cada vida, familia, hogar, de una manera especial. En el nombre de Jesús.